Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos y bienvenido al profe Carlos Mesa. Hoy tenemos una charla en el tema de conversión de potencia de grupos fotovoltaicos a cargo del profesor Carlos Mesa Benavides. Él es presidente de la Asociación Costarricense en Energía Solar, la ACE Solar. Él es también coordinador en el Laboratorio de Sistemas Electrónicos para la Sostenibilidad del el CESLAB del TEC, coordinador también del Programa de Investigación y Extensión en Energías Limpias, la VIE, y adicionalmente es profesor de la Escuela de Electrónica del Tecnológico. Él posee una amplia experiencia internacional como investigador y como profesor. Sin más, le doy la palabra al profe y muy bien, sean todos bienvenidos y que disfruten la charla. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan bien? Imagino que sí. Sí, se escucha bien, perfecto. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme. Tal vez hacer unas correcciones a la introducción. Afortunadamente, ya no soy presidente de la asociación, no porque sea una mala organización, al contrario, es una de los referentes en energía solar en Costa Rica, pero ya mi periodo terminó, entonces soy ahora expresidente de la asociación y tampoco coordino el programa de energías limpias. También a inicios de este año dejé la coordinación. Ahora, de hecho, es un profesor de mantenimiento de electromecánica, Juan José Montero, el que está coordinando el programa de energías limpias. Yo soy un investigador más que participa, y ahí, de hecho, es un programa muy interesante que tiene el TEC, en donde, bueno, ahí investigamos distintos temas en energía renovable, desde energía oceánica hasta energía fotovoltaica, energía eólica, biomasa, etc. Voy a compartir la pantalla. Ok, ¿ahora? Ahora sí, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, eh, eh, bueno, de nuevo, gracias por invitarme. Mi área es convertidores de potencia aplicados a sistemas fotovoltaicos, y cuando los muchachos del PES me invitaron a ofrecer esta charla, pues es un tema que me gusta mucho, que estamos trabajando en el TEC en colaboración con otras universidades, y entiendo que tengo unos 40 minutos, lo que apenas me da tiempo de introducir el tema. No sin antes comentarles que igual en el TEC estamos trabajando activamente en esto. Tenemos también un curso lectivo de sistemas fotovoltaicos en la carrera de electrónica, y cuando gusten pueden profundizar mucho más del tema, ya sea con nosotros, o si no ahora tal vez en la sesión de preguntas. Bien, entonces los temas que quería tratar hoy son estos cinco que se muestran aquí. El tema de la energía solar si bien es cierto, cada vez es más conocida, siempre es necesario dar una pequeña introducción, sobre todo a la relevancia que tiene y que está teniendo en los últimos años, y el crecimiento acelerado que ha tenido, y eso nos pone un poco de contexto en cuanto a lo importante que es esta tecnología, no solo para el país, sino a nivel mundial. Es una introducción muy breve, nada más para contextualizarlos, tal vez motivarlos un poco. Luego hay un montón de elementos en una instalación fotovoltaica que entran en juego cuando estamos evaluando, diseñando un sistema fotovoltaico. Y entonces es importante definir algunos conceptos. Eso es lo que vamos a ver después. Son conceptos muy básicos. No estamos tratando todo el tema solar fotovoltaico de forma extensa por un tema de tiempo, pero yo creo que es suficiente para continuar con lo que sigue, que es el generador fotovoltaico, que es una de las razones principales por las cuales necesitamos un convertidor de potencia, que no es más que un circuito electrónico que opera a potencias. De hecho, puede operar a potencias pequeñas o grandes, dependiendo del tamaño, de la cantidad de paneles que se tengan.
Vamos a ver con detalle en el inversor y voy a mencionar únicamente al final una diapositiva que también existen otros convertidores que se usan en aplicaciones fotovoltaicas, en donde el principio es similar. Y luego también dentro del tema del inversor vamos a ver cuáles son los elementos importantes a la hora de seleccionar. Muy bien, la energía solar es la fuente de energía renovable, más la fuente de energía en total más abundante que tenemos hoy día en la Tierra. Y esto es importante tenerlo presente porque si bien es cierto, tiene una eficiencia relativamente baja, es también un tema de discusión que ya para otra charla más, con la tecnología actual, la cantidad de energía solar aprovechable es, y aquí ustedes pueden ver mi marcador, pueden ver mi mouse. Correcto, profe, sí, se puede ver el Ok, mouse. ok. Entonces, bueno, hay un instituto en Viena que es el Instituto de Sistemas Aplicados, que ellos sacan periódicamente una evaluación de lo que es la energía global y entonces determinan cuánto es la cantidad de energía disponible dependiendo de las distintas fuentes. Obviamente, como existen incertidumbres, esos valores se dan en rangos. Entonces, en el último reporte, identificaron que la energía solar es de 387 a 1037 veces más abundante que la biomasa, de 77 veces a 181 veces más abundante que la geotermia, y así sucesivamente con respecto a las otras fuentes de energía. Y eso, como les comentaba, es la energía que ya se puede aprovechar, no es la energía potencial. Conforme la tecnología va avanzando y conforme tengamos sistemas más eficientes, pues estos números aumentarían. Y eso, aunado a que la energía solar fotovoltaica, más en concreto los paneles fotovoltaicos han experimentado una reducción significativa en los costos, hace que el año pasado, en el 2019, un cuarto, casi un cuarto de la energía, de la capacidad de plantas renovables instaladas sea por energía solar fotovoltaica. O sea, uno de cada cuatro centrales de energía renovable son fotovoltaicas hoy en día en el mundo. Y esto ha sido un crecimiento, de hecho, prácticamente exponencial que hemos tenido con la energía solar fotovoltaica. Estos son datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables, en donde, bueno, aquí se ve cuánto ha sido la capacidad que había, eso es la capacidad total, ¿verdad? ¿Cuánto es la capacidad que había en energías renovables en el 2015 y así sucesivamente? Y vemos cómo la parte amarilla, que es la que corresponde a la energía fotovoltaica, ha estado creciendo significativamente. Tanto así que la capacidad agregada en el 2019 fue mayor en energía solar fotovoltaica que cualquier otra fuente de energía renovable o no renovable. Y eso ha sido así, creo que en los últimos 3 años. La capacidad de plantas fotovoltaicas que se incluyeron en el 2019 fueron un poco menos de 100 gigavatios en comparación, por ejemplo, con 60 gigavatios eólicos o, por ejemplo, 12 hidroeléctricos. Bien, entonces, lo mismo ha sucedido a nivel centroamericano. De hecho, hemos experimentado en los últimos 5 años un crecimiento significativo entre lo que fue el aumento de la capacidad de plantas fotovoltaicas. Y eso lo representé aquí en este gráfico. Esto de hecho no es capacidad en megavatios, esto es capacidad normalizada. Aquí lo estoy normalizando con el objetivo de poder ver la velocidad de crecimiento. Y esto es la velocidad de crecimiento de todas las centrales eléctricas en Centroamérica. La roja es fotovoltaica, la morada es eólica, la azul es hidroeléctrica y la negra es térmica. Entonces aquí lo que nos interesa ver es la pendiente. Entre mayor sea la pendiente, mayor es el crecimiento que tiene una tecnología nueva. Y efectivamente, la solar fotovoltaica es una que en los últimos 4 o 5 años ha tenido mayor crecimiento en toda la región
y lo vemos aquí en datos absolutos, en el caso, digamos, de la fotovoltaica y la eólica, para un proyecto que estábamos haciendo, lo estábamos comparando. Entonces, el crecimiento de, por ejemplo, el 2014, donde prácticamente no se inyectó nada en el fotovoltaico con respecto al 2017, en donde tenemos 800 megavatios, pues es significativo. Ok. Y aquí lo importante para comentar es que tenemos distintas formas de aprovechar la energía solar fotovoltaica. Y es lo que me gustaría concentrarme ahora. Entonces, si bien es cierto, y de hecho lo mencionaba por aquí, disculpen, voy a devolverme, esto es la energía solar fotovoltaica eh, entendida como centrales, como plantas que generan energía y se conectan principalmente a la red de transmisión. Esto es, se genera en altas tensiones, estamos hablando de 34.500 voltios por ahí. Ok. Sin embargo, el caso de Costa Rica, que es un caso especial, lo he comentado en algunas otras charlas, nosotros tenemos tan solo, hoy en día creo que tenemos 11 megavatios de solar fotovoltaico centralizado, pero tenemos casi 50 megavatios de solar fotovoltaico distribuido en casas. Ese tipo de energía solar fotovoltaica, por ejemplo, no está contemplada en estas estadísticas, porque de momento no tenemos una forma sistemática de recuperar esas estadísticas. Eso es los paneles que se encuentran en las casas, en los techos, eso no está contemplado aquí. En el caso de Costa Rica es hasta 5 veces más grande que las plantas centralizadas que tenemos. Y eso me lleva a este tema que tenemos que aclarar, porque ahí es donde empiezan a entrar el tema de los convertidores y en el caso concreto de esta presentación de los inversores, y es cómo podemos aprovechar la energía solar fotovoltaica. Entonces, la primera forma en la que se aprovecha, de hecho históricamente también, es en la forma tradicional de generar energía, en donde tenemos un conjunto de plantas eléctricas que generan electricidad. Esto aquí dice la red eléctrica como un gran bus, si quiere, un gran receptáculo de energía que luego es entregada a los distintos consumidores que existen. Entonces, aquí tendríamos dentro de este esquema la central fotovoltaica en un esquema que conocemos de venta a la red eléctrica. Y el objetivo es que una planta fotovoltaica, usualmente de gran tamaño, pues entre a contribuir a las demandas del sistema eléctrico de un país, en este caso de Costa Rica. Entiendo que ustedes ayer o hace un par de días tuvieron una presentación también sobre el CENSE, pues esto entraría dentro de ese esquema típico. Y esa es una forma de aprovechamiento que de hecho es la única forma de aprovechamiento que de momento está contemplada en las estadísticas que les mencioné anteriormente. Pero no es la única forma en que se puede aprovechar la energía solar fotovoltaica. Otra forma es, por ejemplo, que dentro de si quieren también esto podemos interpretarlo como este lado, la red de distribución, en donde tenemos, por ejemplo, un comercio, un centro comercial, que es lo más típico, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, que tiene paneles fotovoltaicos, es un tejado, y en este esquema siempre en venta, pues usa el techo nada más para poder entregar energía a la red eléctrica. Y esto tenemos un esquema de generación distribuida para venta, muy parecido a lo que habíamos visto antes, descentralizado, pero en este caso entrega energía en la red de distribución. Todavía no estamos hablando de autoconsumo. Autoconsumo sería el caso en el cual tenemos la instalación fotovoltaica que no solo entrega energía a la red eléctrica, sino que también entrega energía al lugar en donde está instalada. Por ejemplo, lo más típico es en un ámbito residencial, o en el caso de Costa Rica, también lo vemos mucho en la parte comercial o en la parte agroindustrial también, inclusive. A eso le llamamos conexión a red para autoconsumo. Y una última categoría que podríamos ver de modo de aprovechamiento es cuando tenemos una instalación fotovoltaica cuyo único objetivo es atender el consumo de la zona residencial, y esta zona residencial o comercio o cualquier recinto
está desconectado de la red eléctrica. Estos se llaman sistemas aislados. Y en este caso, como ustedes podrán imaginarse, hace falta tener una batería para poder, obviamente, dar consumo a esta carga cuando por ejemplo, de noche, cuando hay cierta atmósfera. Tal vez un ejemplo, una excepción de eso son sistemas de bombeo. En los sistemas de bombeo son sistemas aislados, en donde no se tiene un almacenamiento electroquímico, sencillamente el bombeo está funcionando y extrayendo agua hasta que, bueno, hasta que obviamente no haya la suficiente potencia en los paneles fotovoltaicos para poder extraer el agua. Ahí podríamos interpretar también que la extracción de agua y el almacenamiento de agua es como un tipo de almacenamiento de energía. Bueno, pues todos estos modos de aprovechamiento requieren de una transformación de esa energía solar fotovoltaica para que pueda ser aprovechado en los distintos casos. Y por lo tanto requiere un convertidor de potencia diferente y en algunos casos podría ser el mismo, pero con ajustes distintos. Muy bien. Antes de entrar en el tema de los convertidores, me gustaría también hablar sobre algunos conceptos, sobre todo haciendo alusión al título que se llama, bueno, grupos fotovoltaicos. Esto porque a veces hay tanta terminología que a veces no usamos los términos correctos o se confunden algunos conceptos porque no se usan de forma correcta. Entonces, esto está basado en lo que definen los estándares. Es importante saber que un panel fotovoltaico, que es el que todos, la gran mayoría habrá visto, en el TEC allí tenemos bastantes, es una estructura física robusta que está constituida por celdas fotovoltaicas. Y las celdas fotovoltaicas se produce de un lingote de silicio que se corta, se trata de una forma especial y se tiene un dispositivo semiconductor en donde cuando inciden fotones o radiación electromagnética se produce un flujo de corriente y es lo que hace que el panel produzca electricidad. Lo único es que una celda fotovoltaica, que más o menos tiene unas dimensiones de 10 por 10 centímetros, produce poco más de 1 vatio y 0,5 voltios. Entonces, para muchas aplicaciones no es una tensión lo suficientemente alta y una potencia lo suficientemente alta. Y lo que se hace es que se conectan estas celdas, pueden ver cada una de estas que tienen aquí son celdas, se conectan normalmente en serie para alcanzar tensiones de hasta 40, 50 voltios y potencias de hasta 330. Hoy en día ya hay paneles de 400 voltios. Y luego, en muchos casos, un panel no es suficiente para una aplicación específica. Y lo que se hace es que esos paneles se conectan en serie en una estructura, como lo ven aquí. Cada uno de estos es un panel fotovoltaico. Esos paneles que se conectan en serie se les llama una cadena fotovoltaica. Si aún así esto no es suficiente, bueno, resulta que los paneles no se pueden conectar en serie de forma infinita por un tema de que la tensión, bueno, los dispositivos electrónicos asociados a esa cadena de paneles fotovoltaicas tienen un rango de operación de tensión y por otro lado los mismos paneles no están diseñados para que por ellos exista una tensión superior a cierto valor. Hasta hace algunos años, la tensión máxima de conexión de paneles fotovoltaicos era 1000 voltios, lo cual es más o menos 20 paneles, conectados en serie. Hoy en día ya hay tecnologías de paneles que permiten llegar a 1500 voltios, todo esto en corriente continua. Entonces, una vez que ya alcanzamos esa tensión, y como les digo, se alcanza con más o menos 20 paneles, los paneles se empiezan a conectar en paralelo y es cuando hablamos de matrices o grupos fotovoltaicos. ¿Sí? Y luego estos grupos fotovoltaicos, que son los que se encuentran en las instalaciones o en los tejados, luego se asocian a un convertidor de potencia para poder convertir la energía de forma tal que sea
aprovechada de forma óptima por la carga final, que dependiendo del modo de aprovechamiento, pues estaría cambiando. En un caso puede ser la red eléctrica, en otro caso es pues, una residencia, una batería, o como les decía también, un sistema de bombeo. En, en la industria se usa más y tal vez dentro del gremio de la gente que trabaja en energía solar, se prefiere usar módulo en lugar de panel. Pero cuando ustedes vean módulo o panel es lo mismo. Estamos hablando del mismo dispositivo. Lo importante aquí y lo que hace que tal vez la electrónica de potencia asociada a un grupo fotovoltaico sea un poco compleja es el hecho de que el efecto fotovoltaico presenta características eléctricas bastante particulares. Son características eléctricas que son no lineales y que dependen de condiciones ambientales. Entonces, si tomamos todo el rango posible de corriente y tensión que puede dar un panel fotovoltaico, obtendríamos estas curvas características de corriente. Aquí en el eje Y vemos corriente y en el eje X vemos tensión, que serían de esta forma. Entonces tienen una forma, de hecho, esto es exponencial decreciente, es una constante menos una exponencial, que depende de la tensión. Y lo que tenemos es que vean ustedes que para distintos valores de voltaje tendríamos distintos valores de corriente. Entonces, dependiendo de la tensión que tengamos en los bornes del panel fotovoltaico, tendríamos valores de corriente distintos. Eso es diferente a, por ejemplo, una batería. Si ustedes tienen una batería, idealmente, si la batería está cargada, la batería es de 12 voltios, pues bueno, obviamente si extraen corriente dentro del rango permitido por la batería, da igual que ustedes extraigan 1 amperio o 2 amperios, en las terminales de la batería siempre van a tener 12 voltios. En el caso de un módulo fotovoltaico no es así. Si ustedes extraen 1 amperio, tienen una tensión, y si extraen 2 amperios, tienen. De hecho, esto, si bien es cierto aquí por la escala, parece que es un mismo valor, esto es siempre decreciente porque esto depende de la resistencia y esto es unívoco. Para un valor de corriente existe un único valor de tensión. Obviamente, para esta región, los valores de corriente van a ser muy parecidos. Y si luego tomamos esta curva, la corriente de tensión, y lo graficamos en potencia versus tensión, vemos un efecto muy interesante que también es propia de los sistemas de los paneles fotovoltaicos, y es que existe un punto en el cual se produce la mayor cantidad de potencia. Y tenemos potencia y tenemos tensión. Es decir, existe un único valor de tensión que permite extraer la mayor cantidad de potencia del panel fotovoltaico. Supongamos que este valor fuera, qué sé yo, 10 voltios, por ejemplo. Si ustedes entonces en los bornes del panel fotovoltaico ponen una carga que extrae 5 voltios, estarían extrayendo mucho menos potencia de la que podrían extraer si tienen 10 voltios aquí. Entonces, esto complica un poco la forma en que este panel luego se interactúa con cargas para, pues, obviamente lo que queríamos es obtener la mayor cantidad de potencia posible. Y luego, como ustedes ven aquí, tenemos distintas curvas. Aquí tenemos la curva azul, roja y verde. Pues cada una de estas curvas corresponde con un valor de irradiación distinta. El valor de irradiación es la magnitud de energía solar que está incidiendo sobre el panel fotovoltaico. Entonces, conforme cambia la intensidad de la radiación solar, tenemos curvas distintas. ¿Okay? Esta curva que les había comentado es en el caso hipotético en el cual tengamos siempre la misma irradiación sobre el panel fotovoltaico. Eso lo podemos ver también en esta figura. Entonces lo que tenemos es en un día completamente despejado, en donde podríamos tener una intensidad de radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, tendríamos esta curva, pero en un día nublado tendríamos, en donde se podría tener una irradiancia de 400 vatios por metro cuadrado, tendríamos otra curva. ¿Y qué sucede con el punto? Estos puntos que se ven aquí son los puntos que se corresponden con
este punto que es el punto de máxima potencia, y esto es de inglés Maximum Power Point. Entonces vemos aquí que el punto óptimo cambia. Para esta curva necesitaríamos tener un valor de tensión dado, y para esta otra curva necesitamos cambiar el valor de tensión. Entonces lo que tenemos es que si graficamos toda la familia de curvas de forma continua que podríamos tener, de hecho estas son las irradiancias típicas que uno tiene durante un día, ¿no? Que más o menos va de 200 vatios por metro cuadrado a 1000 vatios por metro cuadrado. Lo que tenemos es una superficie. Y sobre esta superficie tenemos una línea que es la línea de máxima potencia. Y el panel fotovoltaico o el conjunto de paneles fotovoltaicos, el grupo fotovoltaico, debería siempre mantenerse sobre esta línea. Las características eléctricas del módulo fotovoltaico no solo dependen de la irradiación, sino también dependen de la temperatura. Entonces, si la temperatura cambia, también tenemos otra familia de curvas, que es lo que se muestra aquí. En este caso, el desplazamiento de temperatura, de la curva con respecto a la temperatura, lo que ocasiona es un desplazamiento en el eje X. Lo habíamos visto que cuando cambiaba la irradiancia, teníamos un desplazamiento en el eje Y de la curva. En este caso, lo que tenemos es una irradiancia constante, y lo que ilustra este gráfico es que para esa irradiancia constante, para esa intensidad de radiación solar constante, estamos cambiando la temperatura a diversos valores. Y lo que vamos a tener son distintas curvas, en donde la tensión va a ir cambiando. Y como cambia la tensión, también cambia la curva de potencia, y hay un desplazamiento, en este caso más significativo, del punto óptimo que queremos encontrar. Entonces, lo que hemos visto hasta el momento han sido variaciones únicamente respecto a irradiancia y variaciones únicamente respecto a temperatura. En un día lo que ocurren son ambas variaciones, ¿verdad? Cambian tanto la temperatura como la irradiación. Entonces, estas curvas realmente se van moviendo a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, y este punto de operación óptimo prácticamente puede ser, bueno, no cualquier valor, pero sí puede estar en un rango de tensión bastante amplio. Y esto es un elemento importante para tomar en cuenta cuando queremos aprovechar la energía solar fotovoltaica. Vamos a devolvernos un momentito a este ejemplo. Teníamos el caso de un sistema fotovoltaico, una central fotovoltaica, en su caso más típico, en donde únicamente lo que hace es entregar energía a la red eléctrica, una huerta solar o un parque solar. Pues ya sabemos que ahora los paneles, el grupo de paneles en este parque solar fotovoltaico debe mantenerse siempre en este punto de operación. Entonces aquí tendríamos N cantidad de paneles fotovoltaicos. De hecho, también tenemos el caso en el cual si tenemos algunos desperfectos en los paneles, pues esta curva se modifica significativamente. Pensemos que todo ocurre bien, y lo que tenemos es que esta curva, que es la que corresponde a la curva de característica del grupo de paneles fotovoltaicos, pues tenemos que ubicarnos en este punto. Eso es una tarea de los convertidores de potencia que van a estar asociados a esa central fotovoltaica, pero además tenemos otra tarea adicional, y esa tarea está relacionada con la interconexión de la central fotovoltaica con la red eléctrica. En este caso, pues un sistema monofásico. Si es una central fotovoltaica, muy probablemente esto no es monofásico. Pero por simplicidad y para que quede más claro el concepto, aquí lo que quise representar es que, si bien es cierto, aquí tenemos una tensión constante, una tensión variable, pero siempre directa, aquí en la red eléctrica vamos a tener que inyectar en las terminales de este punto, para una tensión en corriente alterna, una corriente que esté en fase con esa tensión. Eso es lo que llamamos un factor de potencia unitario. En este caso, como les digo, para ilustrar el concepto, puse un sistema monofásico, pero puede ser un sistema trifásico o polifásico. Y el convertidor de potencia lo que se tiene que encargar es de estos
es de estos dos elementos. Y para eso lo que utilizamos es un inversor fotovoltaico. Entonces, ¿qué es un inversor fotovoltaico? Es un circuito electrónico. Por ejemplo, este es un inversor pequeñito que tiene como objetivo convertir la corriente directa en corriente alterna. Y aquí es cada uno de estos símbolos. Este es el símbolo que se utiliza en los esquemáticos para representar un módulo fotovoltaico. Entonces aquí tenemos 12 módulos fotovoltaicos que están conectados en serie y paralelo. Tenemos una cadena de 4 módulos fotovoltaicos. Entonces tenemos 3 cadenas de 4 módulos fotovoltaicos conectados en paralelo, asociados a un inversor que tiene que tomar esta corriente directa y convertirla en corriente alterna para inyectarlo, esta fuente alterna, lo que representa es la red. Y eso se hace básicamente con un circuito que podría ser, por ejemplo, de esta forma. Ok, entonces, entremos, pero como les comentaba, no es tan fácil. Los inversores siempre han existido inversores, por ejemplo, los famosos inversores de carro que ustedes toman y conectan en el punto de conexión del carro y luego pueden tener una corriente alterna. Pero estos inversores son especiales porque, como les comentaba, tienen por un lado que estar siempre ubicando este punto óptimo, y ese punto óptimo que tienen que estar ubicando no es un único punto, es un punto que se está moviendo durante todo el día, y no solo durante el día, sino también se mueve conforme el día del mes y del año, el día del año, perdón, porque el sol, como ustedes saben, en el caso de Costa Rica, que estamos en el trópico, el sol tiene orientación sur, tiene orientación norte, y eso afecta la intensidad que podamos tener en los paneles fotovoltaicos. Eso puede generar sombras, eso afecta la temperatura, y eso hace que la variación de los puntos óptimos de un día en enero sea distinto a la variación de los puntos óptimos en un día en julio. Entonces, el sistema de procesado de potencia, en este caso el inversor, tiene que ser capaz de ubicar siempre este punto y estarlo monitoreando y sí. Entonces, por un lado, lo que le va, el inversor tiene, por así decirlo, dos caras. Tiene la cara que le da el panel fotovoltaico, que es una carga en donde permite extraer la mayor cantidad de energía del panel fotovoltaico, y por otro lado, tiene la cara que da la red eléctrica, que es una cara que permite obtener un factor de potencia unitario. Queremos esto, donde por ejemplo aquí lo que quise representar, no lo comenté antes, pero aprovecho y lo comento ahora, la forma de onda morada es la tensión, en este caso monofásico, que puede ser la tensión de red. Esa tensión no la define el inversor, sino viene dado por lo que tenemos en la red eléctrica. Y la forma de onda amarilla, lo que tenemos es la corriente que tiene que estar en fase con la tensión que tenemos en la red. Es lo que llamamos un factor de potencia unitario. Si eso no sucede, como en este caso, tenemos un factor de potencia que es distinto de 1, y esto es un inversor que no cumple ciertos estándares. Y además de eso, no lo quise incluir aquí, pero tenemos también un tema de armónicos que tenemos que tomar en cuenta, y tenemos también un tema de seguridad y de desconexión si sucede algún tipo de fallo en la red, que todo esto lo tiene que tomar en cuenta el inversor. El inversor en realidad lo que es, y ahora lo vamos a ver un poco, es un convertidor de potencia conmutado, que consiste de transistores que están conmutando en el tiempo. Es la forma más efectiva y más eficiente de conseguir esa conversión de potencia. Idealmente, si son interruptores ideales, tendríamos inclusive una eficiencia del 100%, pero los inversores comerciales de hoy en día pueden alcanzar eficiencias del 98%. Pero eso es solo una parte. La topología, los transistores es solo una parte. La parte otra parte importante de los inversores es el controlador, que de hecho es más de lo que yo hago, que lo que hace es justamente, es como el cerebro del inversor, y tiene que dar las señales de cuándo conmutar, cómo desconectarse o cómo seguir el punto de máxima potencia. Entonces el controlador, que está asociado al inversor de potencia, se encarga de seguir el punto de máxima potencia, PMP, e intentar buscar un factor de potencia unitario,
y mantener al mínimo los armónicos. De hecho, los armónicos están un poco más determinados con los filtros que podríamos tener. Y un sistema muy sencillo, tal vez el inversor más sencillo que podríamos ver es este que está aquí, es un inversor, se llama de puente completo. Esto, como les comentaba, son los símbolos que tenemos para un módulo fotovoltaico. Entonces aquí tenemos varios módulos fotovoltaicos conectados en serie en paralelo. Y esto es el circuito de potencia, un circuito de potencia muy sencillo, que nos permite obtener una tensión en corriente alterna a la red. O sea, con esto, ustedes pueden entregar una tensión, de hecho, trifásica, pero en este caso es un sistema monofásico. Un sistema monofásico a la red eléctrica. Entonces lo que tenemos es que estos dos, aquí en este caso están señalados con la variable delta. Estos dos transistores operan de forma conjunta y de forma complementaria a estos dos. Entonces lo que tenemos es que por un lado se habilita, se encienden estos dos transistores, tenemos una tensión positiva aquí, y luego un tiempo después se encienden estos dos transistores y luego tenemos una tensión negativa de este lado. Entonces, esto nos permite dar la alternancia. Y si conmutamos esto muy rápido y utilizando un esquema de control como por ejemplo este que muestro aquí, ustedes pueden obtener una señal cilindrada. Y de hecho lo que hace esta inductancia es filtrar algunos armónicos que ocurren debido a la conmutación de estos transistores. Esta conmutación ocurre muy rápido, ocurre usualmente a 100 kilómetros. Entonces aquí, por ejemplo, en este control, que es una estrategia de control que se puede aplicar, lo que se hace es que se mide la corriente de salida para asegurarnos que la corriente de salida está en fase con la tensión de red. Y además medimos también la tensión de entrada en el panel para asegurarnos de que el panel esté en el punto óptimo. Es un esquema de control típico. Y esto, para enseñarles, fue un inversor un poco casero que hicimos en el laboratorio, pero funciona bastante bien. Esto era porque es un sistema multinivel que no estamos usando, pero es tan sencillo como esto. Este era un inversor pequeñito de 1 kilovatio, y lo que se obtiene normalmente es. ¿Okay? Entonces aquí lo que tenemos es, tenemos la forma con bueno, obviamente con este inversor y un control asociado, tenemos la posibilidad de controlar dos cosas. Z1 en este caso es la tensión del grupo de paneles fotovoltaicos. Queremos controlar la tensión del grupo de paneles fotovoltaicos para ubicarnos en el punto óptimo. Entonces, de esta forma lo controlamos. Y de hecho aquí vemos cómo hicimos distintos cambios en los transitorios para ver que siempre manteníamos aquí una referencia. Y luego tenemos esta señal verde. Esta señal verde es la corriente que estamos inyectando en la red eléctrica, y la red eléctrica es esta señal aquí morada, y como vemos se encuentra en fase con, en este caso la corriente que está en verde está en fase con la tensión, por eso en este caso tenemos un factor de potencia elevado, muy cercano a 1. Y aquí vemos que hay un pequeño rizado. Ese pequeño rizado lo que nos da son los armónicos. En este caso, bueno, no lo puse aquí, pero luego, viendo lo que es la plantilla de armónicos, comprobaríamos si este rizado es lo suficientemente grande o no para cumplir con las especificaciones. Pero era nada más para enseñarles más o menos cómo es un inversor fotovoltaico desde... Normalmente uno no se pone a hacer un inversor, a diseñar un inversor fotovoltaico, a no ser que quiera probar algunas cosas, o hacer algún tipo de investigación, como hacemos nosotros, sino ya existen inversores comerciales, que como les digo, ya es una tecnología bastante madura y alcanzan eficiencias cercanas al 98%. Entonces, cuando hablamos de inversores comerciales, es importante tener en cuenta que existen diversos tipos y que existen diversas características que tenemos que tomar. Tal vez aquí les comento que, bueno, ahora me voy a devolver y voy a referirme al final un poco al respecto. Existen convertidores inversores, convertidores de corriente continua que también existen desde el punto de vista comercial, y a veces lo usamos en instalaciones aisladas, sobre todo para alimentar cargas en corriente continua. Existen también comercialmente,
pero nos vamos a concentrar en los inversores. De hecho, los inversores, hay muchísimo más variedad en inversores que en convertidores corriente continua, básicamente porque en los inversores tenemos un estándar, ¿verdad? Básicamente la mitad del mundo opera a 50 Hz, 220, y la otra mitad 120, 60 Hz. Entonces hay como un punto en común. Cuando hablamos de cargas en corriente continua, pues podemos hablar dependiendo de la carga, de 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios. Inclusive hay cargas y hay un estándar que quieren poner de cargas a 50 voltios, entonces la variedad es mucho mayor y la mina de manto es menor. Bueno, voy a ir en el inversor. Y luego, como les comentaba, dentro del inversor tenemos dos tipos. Comercialmente ustedes se puede pedir a escala monofásica o a escala trifásica. De hecho, inclusive no es tanto, no hay tanta libertad en cuanto a eso. Es ya casi un estándar. Inversores pequeños, menores de 50 kilovatios, usualmente son monofásicos. Por ahí, obviamente, no es una división, este, es una división continua. Hay inversores trifásicos de 50, pero cuesta más encontrarlos, de 50 kilovatios. Pero inversores, por ejemplo, monofásicos, trifásicos de 1 kilovatio cuesta mucho conseguir. Entonces, usualmente sistemas grandes uno solo encuentra inversores trifásicos, sistemas pequeños uno encuentra usualmente sistemas monofásicos. Y como les comentaba, hay de dos tipos, para la red europea y para la red americana. Aquí hay un error, debería ser 60 Hz. Importante rescatar que yo he comentado sobre los inversores conectados a red. Sin embargo, existen también, y como lo habíamos visto anteriormente, inversores para sistemas aislados. Los inversores para sistemas aislados son inversores cuyo objetivo es alimentar cargas en corriente alterna que no están conectados a la red eléctrica. Entonces, un inversor aislado, si bien es cierto, topológicamente, desde el punto de vista del circuito eléctrico de potencias, puede ser prácticamente el mismo, el control es completamente distinto. Y como el control es completamente distinto, no funciona si lo conectan a la red, de igual forma, un inversor conectado a la red no funciona para un caso aislado. A no ser que sea un inversor híbrido, que ya están empezando a ver más en el mercado de ese tipo, que hace ambas funcionalidades. ¿Por qué es esta diferencia? No tengo un slide al respecto, pero lo comento aquí, y luego si tienen alguna duda podemos aclararlo más adelante. Bueno, aquí tengo como una pizarra, pero bueno, si no, luego lo aclaro después. Si alguien quiere explorar un poco más al respecto. Habíamos hablado que el inversor conectado a la red, desde el punto de vista de corriente alterna, su objetivo es entregar una corriente que esté en fase con la tensión que me da la red. Eso es lo que él tiene que hacer. Entonces, él no se preocupa por la tensión de red que haya, él la asume como dada, y la asume como que es la tensión correcta e ideal, a no ser que hayan fallos significativos en el caso en el cual por normativa se desconecta. Pero su objetivo es entregar corriente. En el caso de un inversor aislado, donde no existe red eléctrica, pues como no existe red eléctrica, el objetivo principal de este inversor es generar la red eléctrica. Entonces, él lo que se encarga es de generar la tensión en corriente alterna. Y la corriente viene dada por la carga, por lo que pide la carga. Entonces, inclusive la corriente se puede deformar también significativamente si tenemos cargas, por ejemplo, inductivas o cargas capacitivas o cargas no lineales, como podría ser una computadora, un puente de Dios. Podría ser que la corriente en un inversor aislado se vea modificada. Pero eso no le importa tanto al inversor aislado, porque el inversor aislado lo que le interesa es asegurar tener una tensión en AC para que la carga pueda operar. Parte de lo que se puede hacer y parte de lo que uno puede engañar, entre comillas, al sistema es tener un inversor autónomo, un inversor aislado, y luego conectarle a ese inversor aislado un inversor a red. Y entonces el inversor a red piensa que el inversor, no estamos generando una pequeña micro red,
y el inversor en este caso aislado podría funcionar. No todos los inversores, perdón, el inversor conectado a red podría funcionar. No todos pueden funcionar, pero un gran porcentaje lo pueden. Y cuando hablamos de inversores aislados y hablamos de generar la tensión en AC, tenemos dos tipos. Entonces, aquí como estamos hablando de que nosotros generamos nuestra red eléctrica, estoy hablando de los inversores aislados que no están conectados a la red eléctrica, tenemos mayor libertad en cuanto a la calidad de energía. Y ahí depende del usuario escoger el inversor aislado que más se adecue al tipo de cargas que va a alimentar. Entonces, inclusive podríamos tener inversores que únicamente lo que hacen es, se llama onda cuadrada, hagan una onda cuadrada que trabaje a 50 Hz y que tenga un valor RMS igual a la tensión de red para que los dispositivos funcionen. Muchos dispositivos, por ejemplo, una computadora que ya tiene además, lo que hace es tomar eso y convertirlo otra vez a corriente directa, opera sin ningún problema con este tipo de inversores. Luego está también la señal modificada, en donde se hace una pequeña modificación de la onda cuadrada para que se asemeje un poco más en cuanto a cantidad de armónicos a una senoidal. Es esta que está aquí en azul, y ahí podríamos tener distintas variaciones, ¿verdad? Podemos tener aquí como distintas escaleritas y que luego el valor RMS sí sea igual al valor que pide la carga. Y luego tenemos onda senoidal pura, en donde sí el inversor en este caso aislado nos da la tensión de red, la tensión para la carga eléctrica que nosotros necesitamos. Y es una facultad que puede tener un inversor aislado. Entonces, como les digo, si conecta un inversor aislado a la red eléctrica, de hecho no sé qué puede pasar, pero no va a ser nada bueno. Eso tengan presente que tienen dos tipos de inversores. Bien, y entonces hoy en día los inversores fotovoltaicos tienen bastantes funcionalidades más allá de las técnicas que les mencioné de cara sobre todo al usuario. Usualmente tienen una pantallita bastante amigable en donde uno puede ver la cantidad de energía que está produciendo, la cantidad de potencia que está produciendo, inclusive también se puede utilizar para el monitoreo de fallas. Que en este caso es un inversor Sony Boy, tiene inclusive una app para el teléfono, uno puede estar monitoreando de forma remota el inversor. Eso existe tanto para inversores conectados a red para aislados, sin embargo, como los conectados a red son más utilizados y más vendidos, pues está más desarrollado por esa área, pero para ambos hay sistemas de monitoreo. Y luego, obviamente, dependiendo del tamaño, porque pueden haber inversores pequeñitos del tamaño de un cuaderno, estos serían los microinversores asociados a un único panel, a inversores del tamaño de un cuarto eléctrico, que son inversores, por ejemplo, Juanilama yo sé que tiene inversores de 2.5 megas, entonces ya son cuartos, ¿verdad? Y dependiendo del tamaño, pues va a requerir ciertas necesidades en cuanto a la instalación para lo que es la disipación del calor, y eventualmente podría requerir también ventilación. El inversor tiene, como cualquier otro dispositivo electrónico, un conjunto de especificaciones en donde lo que nos dan es una guía de cómo seleccionarlo. Entonces, tiene especificaciones en cuanto a la tensión de entrada, qué es lo que conectamos directamente al inversor. Entonces, por ejemplo, características típicas es la potencia pico de entrada máxima que puede aceptar, el rango de tensión de entrada mínimo y máximo, el rango de tensión de seguimiento de punto de máxima potencia, la corriente de entrada máxima, el número de entradas, porque podría permitir más de un circuito, y el número de seguidores del punto de máxima potencia. Tal vez me interesa detener un poquito en estas tres de aquí que son importantes.
Si uno tiene un conjunto de paneles fotovoltaicos, de hecho, el procedimiento de diseño, que no vamos a ver aquí, pero lo damos un poco en el curso, el primer paso es identificar cuánta energía cuánta energía queremos producir, ya sea porque es un sistema para autoconsumo, en cuyo caso la energía que queremos producir debería ser la misma de la que se consume en una casa para reducir al máximo la factura eléctrica, o si es para venta, queremos, pues más bien depende del espacio disponible que tengamos para generar. ¿Okay? Una vez tengamos esa potencia, pues con base en esa potencia estaríamos decidiendo, por un lado, el convertidor que necesitamos, por ejemplo, el inversor que necesitamos. Entonces, como les digo, en el caso de Juan y Lama, que es la instalación de 5 megas que está allí en Guanacaste, ellos decidieron, la potencia nominal de todo el conjunto de paneles era 5 megavatios y decidieron tener dos inversores, uno de 2.5 megavatios y otro de 2.5 megavatios. Entre más grande es el inversor en cuanto a potencia, más barato es, pero sí empieza a presentar problemas con respecto a la ubicación del punto de máxima potencia. Tal vez ahora, si no da tiempo, les puedo enseñar algunas otras imágenes al respecto. Esa es una parte, pero esa potencia debe coincidir con el rango de tensión mínima y máxima que puede recibir el inversor fotovoltaico. Entonces, se hace un proceso de diseño iterativo en el sentido en el cual ustedes saben cuánta potencia necesitan, ¿ok? Pero eso luego, para pues, determinar cómo se conectan los paneles en serie paralelo, tienen que tener en cuenta el rango de tensión de entrada. Y por ejemplo, el rango de tensión de entrada mínima es de 200 a 400 voltios, ustedes no pueden conectar más de 10 paneles en serie. Entonces tienen que empezar a hacer grupos de paneles que sean de 10 en 10 y luego a partir de ahí empezarlos a conectar en paralelo. Y además de eso, tienen que tomar en cuenta dentro de ese rango de potencia cuánto es el rango posible del punto de máxima potencia y determinar si el inversor es capaz de seguir el punto de máxima potencia, que es lo que ustedes desean. Y como habíamos visto antes, disculpen, voy a mover un poco porque me parece que es importante y es un dato que creo que vale la pena resaltar. Okay. Tienen que tener presente también para esos rangos de tensión la temperatura. Afortunadamente en el caso de Costa Rica no tenemos tanto problema con eso, pero en otros países es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que conforme disminuye la temperatura, la tensión aumenta. Obviamente en las hojas de datos de un panel fotovoltaico no me van a dar todas las tensiones posibles, me dan una tensión. De hecho, me dan la tensión del panel en el cual la tensión máxima del panel a 25 grados centígrados en la celda. Y con ese valor de tensión y tomando en cuenta la tensión mínima que hay en mi lugar, yo tengo que hacer una corrección y darme cuenta cuánto es la tensión máxima que puede existir. Vean que en este caso, 25 grados centígrados, estamos viendo que es una tensión más o menos de 25 voltios, en este caso, pero si tenemos que ese mismo panel se encuentra en una temperatura ambiente muy baja o una temperatura en la celda muy baja, pues podría llegar hasta una tensión de 30 voltios. Y entonces podríamos estar quemando el inversor por sobretensión. Ok, entonces, por aquí. Okay, y entonces son todas las consideraciones que se tienen que tener en cuenta a la hora de seleccionar un inversor desde el punto de vista de la entrada, en donde puede haber un poco más variabilidad. En cuanto a la salida, pues aquí lo que tenemos es lo que habíamos hablado antes. El tipo de conexión, si es monofásico, si es trifásico, la tensión nominal, la frecuencia. Usualmente ya la gran mayoría de los inversores están diseñados para que cumplan con los estándares requeridos por los distintos países. La,
el control de un convertidor de potencia conmutado hoy en día puede ser bastante avanzado y bastante, em, sí, bastante customizado, si se quiere, y es prácticamente, tendría que ser muy mal control para que uno tenga una inyección de armónicos debido a un inversor solar fotovoltaico, debido, digamos, a la operación propia del inversor, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que el inversor no pueda inyectar armónicos en el caso en el cual tengamos una red débil, una red eléctrica débil en donde haya mucha suciedad. Muchos inversores lo que hacen es que pues hacen una copia de la corriente con respecto a la tensión que están censando, ¿verdad? Entonces, si tienen una tensión que es muy sucia, pues como es una copia de corriente, entonces van a tener una corriente sucia y debido a eso, pues se van a poder estar ensuciando más la red. Básicamente porque es una forma sencilla de hacerlo, pero hoy en día, y de hecho los que están innovando en ese tema es California con sus normativas. La regla 21 lo que establece es que el inversor fotovoltaico, porque tiene la capacidad de hacerlo, si detecta que hay problemas en la red eléctrica, empieza a generar operaciones en las cuales permita ser una solución a esa red eléctrica. Por ejemplo, en el caso en el cual tengamos, si hace falta inyectar potencia reactiva para estabilizar la red, el inversor lo puede hacer. Si hace falta inyectar una señal pura, porque la red está muy sucia, el inversor también lo puede hacer. Y bueno, esos son todas las posibilidades que nos dan los inversores de potencia conectados a la red eléctrica. ¿Qué se me queda por aquí? Ok, no, eso sería. Había un tema también en la parte de salida en corriente alterna, de si la salida tendría que ser aislada de la red eléctrica o no. Yo creo que aquí no se pide, pero en algún momento en otros países, en Alemania sé que se pidió que se necesitaba que el inversor se conectara a la red eléctrica de forma sin que existiera una conexión galvánica. Quiero decir que hubiera un transformador de por medio. Pero hoy en día la gran mayoría de los inversores, porque un transformador es un elemento grande y voluminoso, ya no lo tienen. Ok, luego, ¿cómo uno evalúa un inversor? Rendimiento, hoy en día casi todos los inversores están por encima del 95%, 95, 98%, pero sin duda es un elemento a tomar en cuenta cuando se elige un inversor. Pensemos que la vida útil de un sistema fotovoltaico son 25 años y esa vida útil hay que tratarla con cierto cuidado, porque la vida útil de 25 años es una vida útil que es una garantía que da el fabricante, en donde él asegura que el panel fotovoltaico va a producir más de un 80% de lo que producía cuando se fabricó. Es decir, pasan 25 años, el panel grupo fotovoltaico sigue funcionando. Y de hecho hace poco se hizo el 40 aniversario de una instalación solar fotovoltaica suiza en donde conectada a red, en donde sigue operando sin ningún problema, con una eficiencia ya de un 70 y pico por ciento, pero el sistema sigue operando. Entonces, en tiempos de operación tan largos, una pérdida de eficiencia del 2-3% ya empieza a sumar. Es algo que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta también que también la vida del inversor es menor a la vida de los paneles fotovoltaicos. Estamos hablando que un inversor puede tener una vida útil de unos 10 años, dependiendo de la calidad del inversor. Luego, bueno, otros temas, como les comentaba, son los rangos de temperatura y humedad. Estos son sobre todo importantes para tener en cuenta, para identificar en qué lugar se tiene que conectar el inversor. El consumo que tiene también en stand-by, eso básicamente es en la noche. La distorsión armónica y luego el tema de las protecciones frente a sobrecorrientes, sobretensiones. Y luego el tema de las derivaciones a tierra. Hoy en día
bueno, no es un tema que vamos a tratar hoy, pero un sistema fotovoltaico, como cualquier otro sistema eléctrico, tiene asociado una gran cantidad de protecciones que, tienen que ser consideradas. Entonces, porque son los fusibles, la protección contra descargas atmosféricas, etcétera, etcétera. Y lo que nos interesa en este caso es inversores que ya tengan todo eso integrado y hoy en día es cada vez más frecuente. Bien, bueno, eso es lo que les comentaba, el inversor conectado a red. Ok, entonces, dentro de eso, dado que en cuanto a prestaciones de desempeño, los inversores son cada vez más parecidos uno entre otro, la diferencia que están haciendo las casas de fabricantes de inversores es dar servicios asociados. Como por ejemplo, todo el sistema de monitorización, eso es todo un tema. De hecho, hay eh, gran parte de los fabricantes lo que ofrecen es servicios adicionales como un sistema de monitorización bastante amigable, que además permita lo que es el mantenimiento y lo que les comentaba antes y que no es menor. De hecho, nosotros lo vimos en la instalación que estamos haciendo en Montec. Si el inversor ya tiene integrado todas esas protecciones, el ahorro en cuanto a, sobre todo, mano de obra y cableado es usualmente el inversor ya trae dentro de toda su caja, una gran parte de la caja son los fusibles, las protecciones contra descargas atmosféricas, etcétera, etcétera, que ya viene integrado todo ello. Lo cual facilita mucho las cosas, porque si no, por normativa, pues habría que hacer. Y bueno, lo que les comentaba, tenemos inversores monofásicos, trifásicos, de hecho, eso es una experiencia que hacemos a veces en el curso, no por el hecho de que tengamos un inversor monofásico, quiere decir que no podamos hacer un sistema trifásico. De hecho, si tenemos 3 inversores monofásicos, podemos hacer una conexión trifásica y de hecho ya tenemos también inversores monofásicos que tienen la posibilidad de comunicarse entre ellos para también balancear todas las líneas e inyectar de forma monofásica cada uno, pero en conjunto de forma trifásica. Ok. Tal vez algunas cosas interesantes para mencionar. No lo estamos, bueno, acaba de salir, por cierto, el último borrador del reglamento de generación distribuida de sistemas fotovoltaicos. Lo menciono porque en Costa Rica estamos tomando mal la potencia de un sistema fotovoltaico. La potencia nominal de un sistema fotovoltaico no se mide con la potencia nominal de los paneles, sino se mide con la potencia nominal de los inversores. Y la potencia de los inversores usualmente se sobredimensiona con respecto a la potencia, se subdimensiona con respecto a la potencia nominal de los módulos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque la potencia nominal de los sistemas fotovoltaicos ocurre pocas veces. La potencia que da la hoja de datos ocurre en ocasiones muy particulares, una muy alta irradiancia y una temperatura muy baja. En cambio, la potencia nominal del inversor usualmente siempre está operando. Usualmente es un 20% menor a la potencia nominal del inversor fotovoltaico. Entonces, cuando se habla de una instalación fotovoltaica de 1 megavatio, usualmente la potencia nominal del... Aquí por normativa todavía se hace de la otra forma, pero en el resto del mundo se usa esta potencia nominal. Bueno, aquí es un poco redundante en lo mismo. Y eso es lo que les comentaba, que cada vez es más frecuente hoy en día, sobre todo el sector industrial lo está explorando mucho y son los inversores bidireccionales, en donde tienen asociado una batería, tienen la posibilidad de, si el sistema está desconectado de la red eléctrica, operar de forma autónoma, ¿verdad? O inclusive decidir cuándo se inyecta o no se inyecta a la red. O inclusive tomar, bueno, este híbrido además bidireccional. Y además tomar energía de la red eléctrica. Aquí no está el panel fotovoltaico asociado, pero aquí podríamos tener otra terminal. Aquí, no, aquí está el inversor, el generador fotovoltaico. Okay. Aquí podríamos tener que la misma red eléctrica cargue la batería.
Y lo que quería mencionarles era que existen también inversores híbridos bidireccionales que lo que integran son estos dos inversores en uno. Entonces ustedes tienen un sistema en donde la caja del inversor tiene terminales para el panel, terminales para batería y terminales para la red, y puede operar en distintas modalidades. Uno, que el generador cargue la batería, el generador fotovoltaico cargue la batería, uno, que la red, otro puede ser que la red cargue la batería, otro que la batería inclusive entrega a la red eléctrica, si tenemos una tarifa diferencial, no es el caso de Costa Rica, pero en otros países existe, en donde, por ejemplo, queremos vender a la red eléctrica porque ahora la energía es más cara. Eso se puede hacer. O que no haya red eléctrica y entonces este sistema opere de forma autónoma. Igual todo esto, la topología del convertidor es la misma y todo lo hacemos por el punto. La idea era enfocarse un poco en inversores. El tema, como ven, es cierto punto amplio. Como comentaba, tenemos reguladores de carga. Reguladores de carga es un convertidor de potencia en corriente continua, que lo que hace es cargar una batería. Es muy parecido a todo lo que vimos ahora desde el punto de vista conceptual a un inversor, pero ahora en lugar de la red eléctrica lo que tenemos es la batería. Entonces el regulador de carga es el dispositivo que se pone en medio del panel y del inversor, y lo que hace es, por un lado, igual que el inversor, obtener el punto óptimo en el panel, y por otro lado, asegurar que la batería se cargue de la mejor forma posible, aumentando su vida útil y los posibles fallos que puedan haber. Los inversores híbridos que vimos hace poco, o sistemas de corriente continua para bombeo. Tenemos bombas de corriente continua, y entonces el convertidor lo que se encarga es igual, jugar con la generación y con la carga para poder intentar bombear lo más rápido posible. Bien, y esto es lo que yo les tenía para ustedes para el webinar. Aquí está mi contacto. Tal vez nada más permítanme, vamos a ver cómo hago esto, compartir la pantalla. Creo que si paso esto, ustedes pueden ver esta página web. Sí, se ve bien, profe. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos una página web que es abierta, que es parte de los cursos que nosotros damos. En algún momento lo estuvimos dando por Fundatec, ahora es un curso lectivo de la carrera de Ingeniería Electrónica, y estamos negociando para ver si ojalá puede ser también un curso lectivo de otras carreras. Y aquí están los distintos temas, por ejemplo, instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Aquí inclusive, aquí está la página web, cesla.org para fotovoltaico. Inclusive hay un ejemplo de diseño de un sistema fotovoltaico conectado. Realmente aquí son un poquito más conceptos que lo que hemos visto ahora, y no tanto dentro de lo que ocurre dentro de un inversor, pero sí cómo se dimensiona con sistemas comerciales. Entonces esto es abierto. Lo hicimos con la Agencia de Cooperación Alemana y el Centro de Investigación de Recursos Energéticos de la Universidad de Zaragoza, y parte de lo que nosotros decidimos fue hacerlo de licencia libre y abierta para que todos lo puedan consultar, y luego es un poco el complemento del curso que tenemos. Entonces, esto sería, yo no sé si hay preguntas o si hubo en el chat. Creo que hubo gente escribiendo cosas en el chat. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Y vamos a iniciar con el periodo de preguntas, si gusta. El Emanuel Sancho pregunta, incluso alcanzando el mejor punto de transferencia de potencia, pareciera que es muy difícil reponer las pérdidas por temperaturas. ¿Qué tan factible es la aplicación de un sistema de refrigeración en los paneles solares? ¿Existen aplicaciones o es un tema que no se ha tratado respecto a la refrigeración? Sí existe. De hecho, bueno, el punto óptimo, digamos, es hasta cierto punto independiente de la temperatura. Obviamente la temperatura hace que cambie el punto óptimo, y entre más aumenta, lo que vamos a tener es que el punto óptimo sigue existiendo, pero va a ser menor
sea un punto óptimo con una temperatura menor. Sí existe, eso también no solo tiene implicaciones en cuanto a, eh, digamos, en soluciones activas que podrían resolver eso, sino también en cómo se instala el panel fotovoltaico. Entonces, por ejemplo, uno le gustaría, digamos, la forma más fácil de resolver, bien, más fácil de mitigarlo es instalemos un panel fotovoltaico en un sitio en donde pueda haber una ventilación, ¿verdad? Una convección, en donde el panel se pueda enfriar. Y si existen sistemas, por ejemplo, de enfriamiento con agua, en donde son sistemas híbridos, porque los sistemas fotovoltaicos son distintos que los colectores solares que calientan agua, ¿verdad? Entonces, sí hay algunas patentes y algunos trabajos que lo que intentan hacer es unir ambos sistemas, ¿verdad? Calentar agua, entonces se calienta el agua obviamente se tiene que hacer circular para que enfríe el panel y entonces mejorar por un lado la eficiencia del panel y por otro lado pues obtener o aprovechar el calor para algo. Lo único es que eso incrementa los costos y hasta el momento la consigna en el sector industrial fotovoltaico es cómo podemos hacerlo más barato. Entonces cualquier cosa que incremente los costos todavía no se está valorando tanto comercialmente, pero yo sí sé que sí existen productos al respecto. Perfecto. Pregunta de Jeffrey Chalco. El desarrollo de inversores multinivel a base de IGB versus los tiristores ofrece un mejor aprovechamiento de la potencia. ¿O cómo se podría identificar la mejor opción? Ahí me corrige si dije algo Sí, incorrecto. sí, de hecho los inversores, vamos a ver, los inversores multinivel con IGBT, de hecho puede ser un multinivel con MOSFET también, porque ahora los MOSFET manejan gran cantidad de potencia. Tienen la ventaja de que permiten ubicar el punto de máxima potencia de un panel de forma más óptima. Hay un fenómeno que se da cuando existen muchos paneles y es que pueden existir varios puntos de máxima potencia. Si uno tiene un sistema multinivel, además de reducir los armónicos a la salida, lo que hace es que diferencia o agrupa los paneles en grupos, valga la redundancia, más pequeñitos, puede obtener más energía y en algunos casos también necesita electrónica de potencia más pequeña que podría ser más barata también y más eficiente. Entonces, sí, es una tecnología que de hecho ya tiene algún tiempo de estarse desarrollando y permite optimizar el sistema fotovoltaico por varios frentes. Perfecto. Tenemos un par de preguntitas más. Francisco Brenes nos pregunta respecto a proyectos de generación distribuida separados por un par de kilómetros entre sí. ¿Usted recomendaría el monitoreo de inversores mediante el uso de un sistema SCADA? Otra vez, perdón, disculpe, son sistemas que están Sí, separados por 2 kilómetros. correcto. Bueno, Ujú, Francisco pone un par de kilómetros entre sí. Sí ujú, recomendaría el monitoreo de los inversores mediante el uso de sistemas SCADA. ujú. Sí, de hecho, no solo eso, ahora hay un concepto, y bueno, y es algo que está previendo lo pasaron hoy en la mañana, de hecho, el próximo reglamento de generación distribuida. Y les adelanto, aunque tiene que pasar por revisión de varios entes antes. El reglamento permite que usted pueda generar energía en un sitio físico distinto y producirlo en otro, y consumirlo en otro sitio, ¿verdad? Eh, Eso sí, eso de hecho se utiliza mucho, no solo para sistemas fotovoltaicos distribuidos, sino para sistemas de almacenamiento. Y el concepto ahí son plantas eléctricas virtuales, en donde usted agrupa un conjunto de instalaciones fotovoltaicas que tal vez estén separadas por una región, digamos una pequeña ciudad o un pequeño sí, conglomerado, ¿verdad? Un barrio, ¿verdad? Las agrupa todas
con un sistema de escala, puede ser, o un sistema que las integre y la ve como una única planta, que se llama una planta virtual. Entonces, sí, tiene mucho sentido, de hecho se está usando. Genial, muchas gracias. Además, Alejandro Arroyo hace una pregunta respecto a carros eléctricos. Él nos pregunta cuál sería la factibilidad de cargar un carro con una batería de 40 kilowatt hora, utilizando únicamente un sistema fotovoltaico, si es factible y si existe algún impedimento legal. No, no existe ningún impedimento legal siempre y cuando no se cobre. En Costa Rica únicamente hay un conjunto de actores que por ley pueden vender electricidad, ya sea un sistema para carga de vehículos eléctricos o un sistema para uso de cualquier otra cosa. Si existe un pago en medio, eso es ilegal, eso no se puede hacer. O sea, para uso propio lo puede hacer. Sí se puede cargar un carro con un sistema fotovoltaico. De hecho, ya SolarEdge tiene un producto que lo hace. Eh, lo único es que tal vez no es lo mejor, a no ser que sea un lugar que no tiene acceso a la red eléctrica. Porque el tema, la característica de los sistemas fotovoltaicos es que es muy energéticamente, es bajo y una densidad baja energéticamente hablando y también en potencia. Y un carro eléctrico tiene una densidad de potencia muy alta. Entonces, usted posiblemente va a necesitar en medio otro almacenamiento adicional que le permita dar la potencia necesaria para cargar la batería en un tiempo relativamente pequeño, ¿verdad? A no ser que el carro, digamos, esté siendo utilizado. Bueno, y el otro caso es el caso en el cual el sistema fotovoltaico, y no hay ningún carro conectado, toda esa energía se desperdicia. Entonces, inclusive en el inversor comercial de SolarEdge, es un sistema híbrido como el que les enseñé antes, en donde la batería es el carro eléctrico. Entonces, ustedes tienen el sistema en donde el panel fotovoltaico y carga la batería, ¿verdad? El carro, y cuando el carro no está, entonces se entrega a la red eléctrica. O cuando el carro está en la noche, pues el mismo inversor toma la energía de la red eléctrica y carga el carro eléctrico. Eso tiene más sentido que, digamos, únicamente el sistema fotovoltaico, por el tema de la densidad y el tema de hacer coincidir la radiación solar con la energía que se necesita, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Para ir finalizando, Mariana nos pregunta, ¿los optimizadores de potencia utilizan el mismo sistema de potencia que un microinversor? Y de ser así, ¿cómo nivela la corriente y el voltaje? Sí, bueno, optimizadores no lo mencionamos aquí en esta presentación. Un optimizador es un convertidor corriente continua que se conecta a cada uno de los paneles. Y lo que hace es como una pequeña carga variable, eh, pensémoslo así, en corriente continua, que ubica el punto óptimo de cada panel. Cada panel tiene un pequeño convertidor que ubica el punto óptimo en cada uno de ellos. Y a diferencia de los microinversores que se conectan en paralelo, los optimizadores se conectan en serie. Se conectan en serie y luego en conjunto se conectan a un inversor. Entonces, el principio de operación es distinto a los multiinversores, pero el objetivo que persiguen es el mismo. El objetivo que persiguen es ubicar el punto de máxima potencia. Entonces, ¿cómo nivelan la corriente y la tensión? Pues cada uno lo nivela dependiendo del punto óptimo de cada panel y luego ahí sí queda, digamos, es la labor del diseñador conectar la cantidad de optimizadores necesarios para que el inversor pueda operar de forma adecuada, porque el inversor tiene un rango también de funcionamiento. Entonces uno conecta la suficiente cantidad de optimizadores como sea necesario. A ver si me están viendo esto que estoy poniendo aquí. Sí, profe, se ve bien.
Ok, nada más para, muy rápido, la pregunta del multinivel. De hecho, este es un convertidor multinivel. No es más que, muy sencillo también, hay distintos tipos, pero no es más que un convertidor, digamos, como el que habíamos visto de puente completo, pero conectado en cascada. Y eso fue un trabajo que hicimos ellos hace algunos años. Y lo que sucede es que, por ejemplo, en este caso, cuando ustedes tienen paneles que están dañados o que tienen sombras, la curva de potencia se cambia de esta forma. Entonces ven que hay distintos máximos. Pues resulta que con el convertidor multinivel, lo que podemos obtener es que es este caso multistream, podemos obtener más potencia, porque ven aquí, ya nos deshicimos de los puntos máximos, de que si usamos un convertidor convencional, en donde vamos a tener pues pérdidas mayores debido a que estos máximos se dan más abajo o inclusive el sistema se podría perder en esta forma. Y con los optimizadores, el efecto que tienen, el efecto, no el principio de operación, pero el efecto que tienen es parecido al efecto del multinivel. Los optimizadores evitan que esto suceda en los paneles fotovoltaicos. Igual los microinversores. Ok, perfecto. Bueno, ya acaba de llegar una última pregunta para ir finalizando respecto a la instalación de paneles solares en residenciales. Johan Solís nos pregunta si es cierto o si es verdad que únicamente se pueden generar por cuenta propia el 25% del consumo diario de, de esa residencia o si esta limitante o si es una limitante si yo quisiera emprender con este tipo de energía. Ah, No, ese límite no es correcto. El límite es, usted no puede, a ver, eso es otra presentación, pero bueno, a ustedes le reconocen o sea, lo que ustedes les sobra en la red eléctrica ustedes lo que usa en su casa lo usa y se le descuenta la factura eléctrica. Eso pasa y nadie le puede quitar eso. Ahora, si usted le sobra electricidad, energía eléctrica, usted la puede entregar a la red y la puede recuperar el mes siguiente a un costo, pero a un costo mucho más pequeño de lo que cuesta normalmente la electricidad. ¿Okay? Entonces, pero usted solo puede recibir el 49% de lo que produjo con la normativa actual. No, no he visto cómo está en la normativa que proponen, pero con la normativa actual es eso. Si ustedes, qué sé yo, si tienen 100 kilovatios hora y entregan a la red, si producen 100 kilovatios hora y les sobra 60 kilovatios hora, el mes siguiente solo podrían usar 49 kilovatios hora y el resto lo pierden. O sea, se los regalan a la red eléctrica. Entonces, ahí es importante dimensionar bien el sistema fotovoltaico. Si no les sobra nada, y por ejemplo no entregan nada a la red eléctrica, todo lo que usan en su casa es un ahorro neto, es algo que ya no pagan de la factura eléctrica. Lo único es que más o menos por cada instalación, a como está ahora, se pagan unos 400.000, 500.000 colones únicamente de trámites. Y eso es más o menos lo que cuesta una instalación fotovoltaica en una casa, digamos, regular. Cuesta 500.000 colones. Entonces, para sistemas tan pequeños, el costo, debido a los impuestos y a las tarifas y a los servicios que hay que pagar, se duplica. Si usted tiene un centro comercial grande, la instalación puede costar $1.000.000, usted pagará $1.000, pero ya ese costo fijo es mucho menor en una instalación grande que una instalación pequeña. Por eso es que hoy en día, con la normativa actual, se desincentiva lo que son instalaciones pequeñas porque el costo que hay que pagar únicamente por los trámites es prácticamente lo que cuesta la instalación. Es un costo fijo. ¿No? Se ponga un panel o ponga 1.000 paneles, más o menos lo que paga por trámites es lo mismo. Entonces no me sale a cuenta pagar una instalación tan pequeña. entiendo. Bueno, sin más, creo que ya no hay más preguntas. De parte del capítulo IEEE PES del Tecnológico de Costa Rica y de parte del capítulo PES de la UCR, igualmente le queremos agradecer enormemente al profesor y a todos los asistentes por acompañarnos este rato. De verdad que a pesar de que era una introducción a paneles, a
convertidores de potencia se abarcaron muchos temas y quedan muchos más por abarcar. El presidente de IEEE quería dar unas palabras. No sé, Samuel. Sí, sí. Bueno, no, igualmente agradecer al profesor y que siempre él se ha mostrado muy anuente en colaborar con nosotros. Y no agradecer también pues, al público que se inscribió mucha gente y participó mucha gente en este webinar y en los demás webinars. Estamos muy contentos con eso. Y no hacerles el comercial de que para mañana vamos a tener un taller introductorio sobre el uso de Revit, que va a ser tipo tutorial. Creo que ahí se va a compartir el flyer. Y con respecto a este webinar, con respecto a este webinar del profesor, vamos a enviar en los próximos días una encuesta para que nos evalúen cómo estuvo y también vamos a juntar el link donde vamos a subir el link de esta grabación. Ahí vamos a ver si por YouTube o por una carpeta de Drive. Y ahí estaría el flyer del taller para que igualmente se inscriban, ojalá, y puedan compartir con nosotros mañana. Y no, entonces, igualmente agradecer al profesor.